2 veces. Da gibt es dort... Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Joely Ramírez. A nombre de Andrea Bernal les doy la bienvenida. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Colombia. Estos son los hechos. La Fiscalía ordenó una nueva medida de encarcelamiento en contra de alias Popeye, el ex jefe de sicarios del narcotraficante Pablo Escobar. Popeye permanece detenido desde hace un año en una cárcel de Valledupar, en el nororiente del país. Nuevos testimonios señalan que John Jairo Velázquez habría participado en la planeación del asesinato del periodista Guillermo Cano Izaza, director del diario El Espectador, ocurrido hace 33 años. Se logra acreditar su participación en la reunión en la cual se llevó a cabo el acuerdo para el atentado. Esta nueva orden de encarcelamiento contra alias Popeye ayudará a llegar a la verdad sobre el asesinato de Guillermo Cano, director del periódico El Espectador en la época de Pablo Escobar. Se demoró la justicia colombiana en procesar a alias Popeye por el asesinato declarado como un delito de lesa humanidad. ¿Qué significado tiene en este momento la revelación de nuevos testimonios y evidencias dentro de la investigación por este caso? ¿El crimen de Guillermo Cano sigue en la impunidad? Es lo que vamos a debatir hoy en Zoom a la Noticia. De esta manera comenzamos. Bienvenidos. A 33 años del crimen del periodista colombiano Guillermo Cano, la Fiscalía señaló a alias Popeye, ex jefe de sicarios de Pablo Escobar, como presunto coautor de este asesinato. Popeye, quien se encuentra recluido en una cárcel de máxima seguridad, podría enfrentar una condena de más de 20 años de prisión. Ante la presencia de nuevos testimonios de confesos integrantes y colaboradores del extinto cartel de Medellín y otras evidencias recopiladas por la Fiscalía, John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, ex jefe de sicarios de Pablo Escobar, podría enfrentar una condena de más de 20 años de cárcel por el magnicidio del periodista y exdirector del diario El Espectador, Guillermo Cano, ocurrido hace 32 años. El ente investigador colombiano dictó medida de aseguramiento en contra de Popeye por su presunta participación en una reunión en la que los cabecillas del cartel de Medellín, entre ellos Escobar, conspiraron para atentar contra Cano por sus publicaciones contra la organización narcotraficante y definieron cómo se ejecutaría el crimen. Se logra acreditar su participación en la reunión en la cual se llevó a cabo el acuerdo para el atentado y también pudo haber sido el emisario que consiguió la labor del sicario, del ejecutor material. En una entrevista con el subdirector del programa La Noche de NTN 24, Jefferson Beltrán, alias Popeye contó las razones del cartel de Medellín para asesinar al periodista Guillermo Cano. En la conversación con NTN 24 y RCN el 4 de septiembre de 2012, Popeye aseguró que Cano era más peligroso con su máquina de escribir que con una ametralladora. El gobierno colombiano toma la decisión de revivir la extradición por vía administrativa. Entonces, don Guillermo Cano coge su maquinita de escribir, que él era más peligroso con esa maquinita que con una ametralladora, y escribe, se le aguó la fiesta a los mafiosos. Ahí toma la decisión Pablo Escobar, Jorge Luis Ochoa Vázquez y Gonzalo Rodríguez Gacha de matar a don Guillermo Cano, que ya está la inteligencia hecha. Popeye pagó más de 23 años de prisión por el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989 y desde el 25 de mayo del año pasado permanece recluido en una cárcel de máxima seguridad luego de ser recapturado por los delitos de extorsión y concierto para delinquir. Ahora la Fiscalía lo señala de ser supuesto coautor del delito de homicidio agravado contra Guillermo Cano. A través de un comunicado, la familia del periodista aseguró que mantiene la esperanza de que se establezca quiénes participaron como autores y determinadores del homicidio. Llevamos 32 años desde 1986 esperando justicia y conocer lo sucedido. Ojalá esta decisión sirva para llegar al fondo de todo. Esperamos que la Fiscalía y los investigadores lleguen a la verdad sobre lo que sabe John Jairo Velázquez y Gustavo Adolfo Gutiérrez sobre el crimen de Guillermo Cano. Por este caso, la Fiscalía también dictó medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra alias Maxwell, señalado como uno de los hombres de confianza de Pablo Escobar, quien según el ente investigador hizo las labores de inteligencia en Bogotá e identificó los movimientos y rutinas del periodista. Esta información habría terminado en manos del grupo de sicarios que asesinó a Cano mientras se movilizaba del trabajo a su residencia. Para debatir ese tema, saludo a nuestro Centro Internacional de Noticias a Juan Francisco Navarrete, abogado penalista y procesalista, profesor universitario, y en Bogotá a Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, abogado especialista en Derecho Constitucional. Bienvenidos a ambos. Quiero comenzar con Pedro Vaca preguntándole qué significado tiene en este momento la presunta revelación de nuevos testimonios, nuevas piezas en esta investigación por el asesinato de Guillermo Cano.
Joely, muchas gracias por la invitación, por el interés de NT24 en abordar este importante caso que ya ha transcurrido más de 32 años, como se decía en el informe. A ver, desde la FIP, evidentemente tenemos que reconocer que es un paso adelante, que es una decisión que tiene una relevancia, pero también hay que caracterizarla y hay que decir que es tardía. Es decir, que han transcurrido más de 32 años desde la ocurrencia del crimen. Las personas a las cuales digamos, se indica mediante esta decisión de la Fiscalía han estado, digamos, en el flujo de procesos judiciales por su pertenencia al cartel de Medellín, sin que ese fuera un asunto advertido, es decir, el caso de Guillermo Cano. Sobre todo, creo que desalenta mucho el saber que buena parte del material probatorio con el cual se les está imponiendo esta medida de aseguramiento tienen desde la Fiscalía desde el año 1993-94. Es decir, buena parte nosotros conocemos en detalle la decisión y lamentamos que sea una decisión tardía y de ninguna manera puede entenderse como una superación de impunidad o como que el Estado haya cumplido a cabalidad con sus obligaciones de administrar justicia de manera eficaz, oportuna y completa. En un momento quiero retomar esta información que compartes, Pedro, respecto a que muchos de los apartes de la investigación, los testimonios, las pruebas las tenían desde 1993. Pero antes quisiera preguntarle a Juan Francisco, ¿qué significado tiene que en este momento se retome esta investigación con esta base? No, yo creo que indudablemente el Estado no puede renunciar jamás a encontrar la verdad. Y esa investigación, aunque pueda ser tardía, pues tiene que llegar a su fin y tiene que buscar y encontrar a quien procesar y a quien juzgar. Hay una dificultad muy grande seguramente porque después de tantos años, pues las pruebas, las evidencias, va a ser muy difícil que sean contundentes y seguramente van a tener muchos elementos que la defensa puede utilizar de cualquiera de los encausados, de quien resulte finalmente enjuiciado, puede utilizar y lo va a utilizar pues también en ejercicio constitucional, pero yo creo que el Estado no puede renunciar jamás a esclarecer la verdad. Pedro, vuelvo contigo. Esta información la tienen desde hace ya varios años. ¿Se está tardando la justicia en procesarla desde el momento en que se tenía esta información, desde el momento en 2010 que este delito se declara como uno de lesa humanidad hasta el día de hoy? A ver, este es un caso que no solo está ante la Fiscalía colombiana, donde se investigan los autores materiales e intelectuales del crimen a responder en el derecho penal, sino que este es un caso que también está sometido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se está evaluando la responsabilidad del Estado en estos hechos. Y frente a este segundo asunto, a mí no me cabe la menor duda de que aquí hay una dilación injustificada, de que aquí hay actos negligentes, dilatorios por parte del Poder Judicial durante muchísimos años, que enhorabuena ahorita parecen estar reconduciendo esto, pero esto no quiere decir que haya un desgaste importante, una decepción en el Poder Judicial colombiano por parte de los familiares y una expectativa enorme, no solo de la sociedad colombiana. Recordemos que la UNESCO reconoce en nombre de Guillermo Cano un premio a la libertad de prensa que es global, y aquí creemos que es muy importante que se redima esa deuda de la justicia. Creo que eso es lo mínimo, el derecho a la verdad, el esclarecimiento pleno, tal vez de uno de los episodios más criminales, lamentables y que ha afectado al periodismo en Colombia. ¿Hay una dilación y en todo caso una dilación injustificada? Sí, naturalmente un caso que lleva más de 30 años en investigación y que todavía no tiene sino un condenado, que es el autor material, pues claramente hay una dilación, hay una demora, una tardanza en la justicia. Pero repito, aquí lo importante es, primero, que se logró reconocer y fue unánime la decisión sobre que se trataba de un crimen de lesa humanidad, porque Guillermo Cano encarnó o representó, fue a un grupo de periodistas que estaban siendo atacados en ese momento, que es uno de los requisitos para que un delito sea declarado de lesa humanidad, que sea la generalidad y la sistematicidad, que es el evento que representa a Guillermo Cano de asesinato de periodistas. Habiendo reconocido este crimen como de lesa humanidad, pues la esperanza es que se pueda llegar no solo a sentenciar a quienes lo hayan ejecutado o lo hayan ordenado,
sino también a esclarecer seguramente y castigar los crímenes de muchos otros periodistas anónimos que también fueron sacrificados. Pero el hecho de que el propio Estado colombiano, la justicia colombiana, tenga que entregar cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puede hacer pensar que se avance en esta investigación, se retome en este momento para lavarse las manos y decir se está investigando. ¿Puede ser así? Bueno, lo que creo es que, de hecho, los funcionarios que hoy están sacando adelante el caso seguramente no tienen ninguna relación con los que en su momento fueron los responsables de la tardanza, de la negligencia en los mecanismos de investigación o de encontrar la verdad. Entonces, creo que el Estado como Estado está en una sola misión y es reconocer que este es un delito, que hay que esclarecerlo, que el Estado lo necesita frente a los organismos internacionales y por supuesto que la Corte Penal Internacional va a estar pendiente de este caso y hay que darle una respuesta, pero una respuesta que la justicia, que no pudo hacerlo antes, debe hacerlo ahora sin ninguna dilación, por supuesto. Señor Vaca. A ver, yo quisiera hacer un poquito como de memoria cuando estábamos en el año 2016, 30 años del asesinato de Guillermo Cano. Fue la FIB la que descubrió que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos había encabezado durante más de 17 años un informe de fondo sobre el caso de Guillermo Cano. Es decir, este sistema internacional también fue negligente con el trámite internacional. El Estado colombiano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2002 conocían de los avances, pero los familiares no. Estos resultados, digamos, estos avances, estos pasos adelante, para mí son un producto de la aceptación de ese error, tanto del Estado colombiano como de la CIDH, que se vio reflejado y pueden revisar en prensa en octubre del año pasado, donde los familiares acudieron, donde el Estado tuvo que dar explicaciones al respecto, y aquí, insisto, son dos dimensiones. Uno, la responsabilidad individual penal, donde esto es un asomo de justicia y hay que reconocerlo, y el segundo, el nivel de responsabilidad internacional del Estado por incluir el administrar justicia de manera oportuna y eficiente. Pero se podría hablar de que hay mano oscura, que no quiere que se sepa la verdad, que hay algún tipo de obstrucción velada o vulgar para que no se sepa toda la verdad. Bueno, yo creo que ahí hay que tener en cuenta una serie de elementos contextuales, ¿no? Es decir, el Cartel de Medellín, organización que estuvo detrás de este crimen, puso en jaque también a la Administración de Justicia. Es decir, incluso llevar casos donde se pudiera vincular integrantes de esta red es algo que implicaba un riesgo enorme para los operadores judiciales. Es el tipo de país que tenemos y eso hay que reconocerlo. Ahora, esa circunstancia no exime la responsabilidad internacional del Estado. No exime el deber de diligencia en esclarecer los hechos y proporcionar verdad a los familiares. Y por último, yo creo que cuando hay actores poderosos que censuran, independientemente, digamos, no podemos desconocer que mientras mantengan ese poder será muy difícil la persecución penal frente a ellos. Claro, Pedro, me gustaría recordar que este programa lo ven en diferentes países, en Estados Unidos, en Centro y Sudamérica, y por eso me gustaría retomar algunos puntos puntualmente. Por ejemplo, el periódico El Espectador publicaba la nota diciendo que hay nuevas evidencias para reforzar la conclusión de que Pablo Escobar y su grupo delincuencial asesinaron al director del Espectador. Y retomo la pregunta. ¿Cuáles serían los alcances para conocer los nombres, la autoría o la participación en este delito? ¿Por qué es tan importante el trabajo de Guillermo Cano y que se resuelva el asesinato de Guillermo Cano frente a el narcotraficante más poderoso que ha tenido Colombia? Pedro. A ver, estamos hablando de que Guillermo Cano es francamente un mártir de la libertad de prensa en el mundo, ¿no? Su historia no solo es bien conocida por el sector de medios de comunicación, sino que es tal vez una de las manifestaciones más crueles, violentas, que además contaba con antecedentes. Recordemos que la misma sede del diario El Espectador también recibió un ataque con un explosivo, una bomba, ¿sí?, que dejó muy afectadas las instalaciones del periódico, y además, digamos, más de 13 periodistas asesinados entre 1985 y 1991. Esto es una cuota de sacrificio enorme y de cara al derecho a la verdad, no solo el derecho que le asiste a los familiares que respaldamos, sino sobre todo el derecho de la sociedad a conocer la verdad
necesitamos que la justicia avance en un crimen de lesa humanidad, porque además la declaratoria de un crimen de lesa humanidad, y bien lo señalaba el doctor ahorita, no es un asunto cosmético. Cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad estamos hablando de afectaciones que llegan a la médula y que afectan a un conglomerado social amplio. Aquí no solo se afectó al periodismo, sino al derecho a la información que le asistía a todos los colombianos en su momento. Sí, yo estoy de acuerdo con Pedro, pero agregaría algo sobre este tema. Y es que definitivamente cuando el Estado retoma el control, como parece haberlo retomado en las últimas, o por lo menos en la última década, es cuando se debe terminar de reproducir todo el elemento judicial en virtud de buscar la solución a estos temas que han estado a oscuras y que han estado en tinieblas con respecto a la justicia. Guillermo Cano, y de acuerdo con lo que dice Pedro, Guillermo Cano representa a la institución del periodismo, al derecho a la libertad de la información, El acceso a la al información. acceso a la información, y él, digamos, representa en ese orden de ideas, con este caso que se está ahora avanzando en la investigación y en el procesamiento de otras personas, él representa esa esperanza de que Colombia encuentre la verdad, que es la que es necesaria para sanar y para encontrar al final la reconciliación. Y ahora, ¿quién mandó matar a Guillermo Cano? Más allá del autor intelectual, del autor material, ¿es el narcotráfico en su conjunto por las editoriales que emitía, por la labor periodística de investigación de hechos, que algunos medios incluso dicen que gracias a esas revelaciones Pablo Escobar no ocupó una curul, no fue miembro del gobierno o no llegó a los alcances que podría haber tenido un narcotraficante en el poder colombiano? Sí, lo que pasa es que los documentos que nosotros conocemos públicamente develan que una de las razones para que se hubiera matado, se hubiera atentado contra Guillermo Cano fue precisamente que él expresó todo su sentimiento de verdad con respecto a esa naciente sociedad narcotraficante que pretendía llegar al poder a través de medios políticos. Entonces, claramente él fue un problema para ellos y fue lo que significó al final relacionar su muerte con respecto a los grupos armados narcotraficantes del momento y pues, representados por Pablo Escobar, que de hecho hay documentos públicos, periodísticos que muestran que el propio hijo de Pablo Escobar lo narra así dentro de su libro, y pues documentos del mismo Popeye, que ha sido ahorita vinculado, que también lo expresaba en algunos de sus entrevistas y cuando hacía presentaciones públicas. Pedro. A ver, yo creo que Colombia, y sobre todo en aquella época, y de cara también a una audiencia del continente, donde uno está acostumbrado a ver como el Estado como un garante y grupos criminales como algo al margen del Estado. Colombia en aquella época había un nivel de introspección, digamos, de mezcla entre poderes públicos y poderes criminales, ¿no? Y eso genera todo un manto de impunidad en la medida en la que buena parte de estos crímenes, y yo francamente creo que el crimen de Guillermo Cano también sigue ese patrón, no hubiera sido posible sin por lo menos la venda en los ojos de muchas autoridades. Y creo que esto es algo que ojalá se revele a futuro. Y la segunda es, creo que precisamente ahí reside la expectativa que hay sobre el Poder Judicial. Es decir, todos queremos saber con claridad quiénes estuvieron detrás de este asesinato, qué los motivó a hacerlo, cuáles son los autores materiales, intelectuales, si hubo determinadores, personas del poder público, del poder privado que hubieran podido incidir en ese resultado, porque si no se sanciona, si estos casos se dejan en la impunidad, la democracia envía un mensaje errado, envía un mensaje de permisividad. Dice: no pasa nada si matan a un director de un medio de comunicación, no pasa nada si matan a un periodista. Y creo que esa es la tendencia que debe revertir la sociedad de hoy, porque no podemos dejar a las futuras generaciones la sensación de que este tipo de crímenes no tienen castigo. De hecho, solamente una persona, ya lo mencionabas hace unos momentos, Juan Francisco, solamente una persona ha sido procesada, investigada, sentenciada. Se trata de Luis Carlos Molina Yepes. Fue sentenciado a 16 años de prisión, pagó 6 y fue asesinado al interior de la cárcel.
solamente una persona dentro de este delito cometido por el cártel más poderoso en ese momento de Colombia. ¿Es un crimen impune a pesar de que él haya purgado esa sentencia? Sí, yo creo que es impune porque es que el autor material que debe ser castigado, pues es el autor, es el ejecutor de una misión que viene encargada de seguramente una organización, y si esa organización está identificada, pues lo ideal es encontrar quiénes son los responsables realmente de la organización, pero además encontrar quiénes son los responsables en la organización criminal y qué políticos y qué medios de gobierno o de poder podrían estar vinculados también a esa organización y estaban permitiendo, entre otras cosas, que durante el tiempo que se ha debido investigar y se ha debido procesar y condenar a estos responsables no se haya hecho, y lo estemos haciendo ahora más de 30 años después. Pedro. Bueno, yo francamente creo que ahí hay un asunto de deuda pendiente, ¿no? Y sin duda uno no puede confundir un avance judicial con la superación de la impunidad. Una operación criminal de esta envergadura no se agota con la participación de una única persona que además ni siquiera pagó la condena de manera completa y efectiva. Aquí estamos hablando de despliegue de grupos criminales, de financiación de ese despliegue. Estamos hablando de que existía un fondo creado por extraditables de la época para asegurar que se prohibiera la extradición en Colombia. Estamos hablando de que tal vez el medio más agudo que denunció ese tipo de movidas que mezclaban tanto acciones del Estado como intereses de los carteles de la época fue El Espectador. Y yo creo que este es un costo demasiado elevado que como sociedad no podemos renunciar jamás a reclamar justicia y que se esclarezca la responsabilidad del Estado. Con este contexto invitamos a responder a nuestros televidentes en las cuentas que aparecen en su pantalla la pregunta de hoy. ¿Cree que esta nueva orden de encarcelamiento contra alias Popeye ayudará a llegar a la verdad sobre el asesinato del periodista Guillermo Cano en la época de Pablo Escobar? Lo pueden hacer usando el hashtag #ZoomColombia. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Zoom a la Noticia. A través de su cuenta de Twitter, la reconocida periodista Salud Hernández calificó de ridícula la decisión de la Fiscalía en el caso de Guillermo Cano. Aseguró que con estas determinaciones es difícil creer en la justicia colombiana. Es ridículo detener ahora a Popeye por el crimen de Guillermo Cano. Estuvo 23 años preso, lo vuelven a capturar por lavado y preciso ahora descubren que era sicario de Escobar y participó en el crimen. Así es difícil creer en la justicia. Pedro, ¿así de difícil creer en la justicia? A ver, yo respeto la opinión de Salud. Creo que, digamos, coincido en un elemento y es que a mí también me parece, digamos, lamentable que una persona haya estado bajo la custodia del Estado tanto tiempo y no se haya auscultado en su momento su nivel de responsabilidad frente a este crimen. Creo que esto responde parte de lo que conversábamos previamente y es cuáles son los niveles de negligencia de la Fiscalía en el trámite del caso y yo creo que son altísimos. Pero sin duda yo me debo inclinar hacia el sentir de los familiares y la aspiración legítima de justicia. Es decir, independientemente del tiempo en el cual en esto llegan, me parece francamente tardío. Si la Fiscalía considera que hay un nivel de responsabilidad bajo su participación en estos hechos, pues deberá comparecer ante los estrados judiciales. Yo creo que la sensación de Salud podemos compartirla en una parte por lo menos, y es que no es una novedad que el cartel de Medellín hizo parte de la ejecución del crimen de Guillermo Cano. Entonces, pues entender eso como una novedad judicial, pues creo que no genera mucha expectativa. La expectativa no está en la detención de Popeye o cualquiera otro de los personajes que puedan vincular. La expectativa está en que el proceso empiece a avanzar. Más tarde que temprano, pero que empiece a avanzar, que llegue a la verdad, que se haga justicia, que se esclarezca quiénes estaban detrás. No que se esclarezca que fue el cartel de Medellín, porque eso lo conoce la opinión pública, eso es un hecho cierto, y adicionalmente no solo alias Popeye, sino muchos otros de las personas pertenecientes al cartel aceptaron que había sido una iniciativa del cartel del asesinato de Guillermo Cano.
Esto lo que debe tomarse es como el inicio de una, digamos, de una cruzada investigativa por encontrar el verdadero o los verdaderos responsables, y así estén vivos o no estén vivos, por lo menos que la sociedad pueda saberlo y determinar quiénes fueron los responsables, y si no hay una condena física, por lo menos que haya un reproche social. Claro, ahora, en 2012, John Jairo Velázquez relató una reunión que mantuvo Pablo Escobar y otros jefes del cártel de Medellín, donde se decidió el asesinato de Guillermo Cano. En una entrevista con el subdirector del programa La Noche de NTN 24, Jefferson Beltrán, alias Popeye aseguró que tras la publicación del editorial titulado "Se les aguó la fiesta a los mafiosos", la organización criminal ordenó el crimen de Cano. Resulta que don Guillermo Cano Izaza muere por el siguiente titular: Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Jorge Luis Ochoa Vázquez hacen una fiesta en una finca de ellos en Bolombolo, Antioquia, que yo tengo fotos ahí. Porque la extradición cae en la Corte Suprema de Justicia, un juez dirime que no hay extradición en Colombia. Nos vamos a hacer una fiesta en Bolombolo, yo voy con la seguridad del patrón, yo hago parte de la seguridad del patrón, está el mexicano, está la Yucarrica, el que mataron con el mexicano, está don Jorge Luis Ochoa Vázquez, está Fabito, está la piscina llena de niñas con los senos al aire, una fiesta, mariachis y todo. En horas, terminándose la fiesta, la amanecida el otro día, el gobierno colombiano toma la decisión de revivir la extradición por vía administrativa. Entonces, don Guillermo Cano coge su maquinita de escribir, que él era más peligroso con esa maquinita que con una ametralladora, y escribe: "Se le aguó la fiesta a los mafiosos". Ahí toma la decisión Pablo Escobar, Jorge Luis Ochoa Vázquez y Gonzalo Rodríguez Gacha de matar a don Guillermo Cano, que ya está la inteligencia hecha. Juan Francisco. Sí, es lo que estábamos diciendo ahora. Esta es toda información que se ha conocido históricamente y que seguramente reposa en los anales de la investigación. Luego, lo que no podemos entender como un gran avance es que una persona que estuvo vinculada al cartel de Medellín pueda referirnos o darnos más información. Yo creo que lo que debemos reclamar y tal vez celebrar es que el caso definitivamente esté andando, que no esté enterrado, que no esté quieto a pesar de haberse declarado crimen de lesa humanidad, que eso fue lo que habilitó la imprescriptibilidad de la acción. Luego, el Estado tiene que hacer uso de esa herramienta y mostrarle resultados, mejores resultados seguramente, pero creo que esto es un buen inicio. Pedro. Creo que es un inicio tardío. Entonces, creo que siempre todos los avances se reconocerán, pero es tardío, y creo que digamos, los planteamientos de alias Popeye no solo sobre este caso, sino sobre muchos otros, tienen que ser también corroborados por vía judicial, ¿no? Estamos hablando de que aquí se debe velar por el debido proceso, tanto de los procesados como de las víctimas, y sin duda, a mí me parece que el ángulo de responsabilidad internacional del Estado es una carga de la cual ya no se puede desprender tantos años de desprecio por la verdad y de emprender esfuerzos por el esclarecimiento de los hechos. Ahora, me parece medular también retomar esta declaración que hacía alias Popeye a Jefferson Beltrán. Decía que Cano era más peligroso con esa maquinita que con una metralleta. Es fundamental que el Estado colombiano, sobre todo con este tipo de dichos, este tipo de prácticas, asegure el trabajo de un periodista como una parte medular, una piedra medular de la libertad de información, la libertad de prensa, el acceso a la información como un valor democrático. Pedro. Sí, a mí me parece que esa frase no solo es potente, sino que de un lado especifica los motivos del asesinato, ¿sí? Y por el otro lado también debe ser leída por el efecto de autocensura que eso tiene. Es decir, cuando matan a un periodista por abordar o enfrentar un poder legal e ilegal, ese mensaje llega a todos los colegas, ¿no? Es decir, el asesinato de Guillermo Cano notificó a todos los periodistas de la época de las medidas que eran capaces de tomar esos poderes a los cuales se están enfrentando. Y no contar con un Estado que respalde, no contar con un Estado que proteja, no contar con un Estado capaz de investigar y sancionar, dejó en un nivel de extrema exposición a la prensa, y eso terminó derivando en un deterioro del debate público y la democracia. A esta hora saludo a Fidel Cano, director de El Espectador. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Primero que nada, ¿qué se espera en este momento de las autoridades colombianas? Caramba, pues no sé, esperamos que realmente avancen lo que nunca se avanzó durante tantos años, 32 años.
vamos a ver qué fue lo que descubrieron, qué es lo nuevo que tienen frente a este personaje que pues lleva muchos años ufamándose de sus crímenes, que siempre habló pues de esa famosa reunión donde por un titular Pablo Escobar ordenó el asesinato de don Guillermo. Entonces no sé qué es lo que tenga la justicia de nuevo para en este momento empezar a jalar las cuerdas que nunca jaló. Y pues esa es la esperanza que uno tiene, que ojalá este personaje dé información que permita jalar esos hilos que nunca se jalaron. ¿Y a qué se debe que se haya demorado? ¿Hay una mano oscura que quiere evitar que la verdad completa se sepa o a qué puede atribuirlo? Pues es posible. Tú sabes que la defensa digamos el abogado que llevaba el caso fue asesinado en su momento, precisamente cuando comenzó a jalar esos hilos que llevaban pues a quienes pagaron el asesinato y de ahí en adelante a todas las relaciones que había con las finanzas, digamos, alrededor de ese pago de los sicarios. Pero él fue asesinado y a partir de ese momento pues la familia no quiso, digamos que rodear de más muerte el asesinato de don Guillermo. Eso no tenía ningún sentido. Y hasta ahí llegó, digamos, la acción de la familia y dejamos todo en manos de la justicia, que realmente creo que hasta donde más avanzó fue en lo que hizo Héctor Giraldo hasta el día en que lo mataron. ¿Qué información, testimonios, pruebas habría entregado en ese momento la familia que la justicia colombiana no tomó en cuenta, no trabajó y que en este momento podría retomar para lograr esta justicia? Pues como te digo, el caso que estaba montando Héctor Giraldo iba detrás de la plata, detrás de los dineros, como se había pagado a los sicarios, y había ya detectado las cuentas de donde había salido, la casa de cambios donde operaban todos estos dineros, y estaba escarbando en todas las cuentas que había en esa casa de cambios y bueno, ahí fue cuando lo asesinaron y todo quedó parado ahí. Pero esas pruebas hoy por hoy seguirían siendo efectivas, por nombres, por rastros, por una red de operación del crimen organizado. Pues no sé cuál será el estado del expediente en este momento. En algún momento incluso se había perdido el expediente y tocó rehacerlo en el momento en que declararon el caso como de lesa humanidad. Y no sé qué tenga la fiscalía en este momento. Se me hace un poco extraño, debo reconocer que apenas ahora, digamos, se llame a alias Popeye a este caso. Espero que hayan encontrado algo más y espero también que este personaje pueda dar luces sobre todo lo que hay alrededor, porque uno pues puede fácilmente inferir que Pablo Escobar pues fue el determinador, pero falta saber, por lo menos escarbar, si hubo más gente involucrada alrededor del asesinato de don Guillermo, que obviamente era una persona incómoda para mucha gente. Fidel, usted dice que le sorprende, pero ¿por qué se podría estar retomando entonces esta investigación? No, como te digo, no sé, la verdad no conozco el expediente todavía de en qué se basó la fiscalía para ordenar la detención o bueno, la no libertad, porque él estaba detenido. Sí. Con el caso de don Guillermo, ahí hay otro personaje, más del que apareció hace poco también en el caso y al parecer él está colaborando. Bueno, espero que todas esas pistas pues lleven a realmente avanzar de alguna manera en el caso de don Guillermo, que no se ha movido desde hace muchos años. De hecho, contra Gustavo Adolfo Gutiérrez, alias Maxwell, se dicta una medida no privativa de la libertad. Contra alias Popeye es privativa de la libertad. Y solamente se había procesado a Luis Carlos Molina, que le habían sentenciado 16 años de prisión, de los cuales cumplió 6 porque lo asesinaron al interior del penal. Este tipo de medidas evidentemente pueden estar sustentadas en pruebas judiciales, pero a ustedes le dan un sentido de impunidad o de injusticia que se proceda en este sentido cuando hay solamente una persona que estuvo pagando con cárcel por el crimen, el asesinato de Guillermo Cano. Sí, yo creo que él era la persona que manejaba las cuentas. Él no fue asesinado, él está vivo y vive hoy en Medellín.
después de haber pagado su pena, pero simplemente llegamos hasta ahí y él nunca realmente, a partir de sus testimonios, nunca se avanzó, nunca dijo nada relevante sobre el caso y bueno, eso se le echó tierra. Entonces evidentemente aquí creo que ha habido un caso de impunidad y casi que de olvido, a pesar de que el caso siga abierto después de haber sido declarado de lesa humanidad. Realmente no se ha avanzado fuera de Luis Carlos Molina, pues nunca se avanzó y digamos él era solo como la base para seguir escarbando, porque él tenía relación con mucha gente en Medellín, en Antioquia, muy poderosa. Él era el quien manejaba esa casa de cambios, era de alguna manera el financista allí del cartel, y bueno, tenía allí, según lo que descubrió Héctor Giraldo, pues yo no soy la justicia para decir nada, pero lo que se conoce, pues había una serie de cheques y de cuentas manejadas allí en esa oficina de Luis Carlos Molina que jamás se indagó después de la muerte de Héctor Giraldo. Después del asesinato de Guillermo Cano, del ataque a la sede del periódico El Espectador, de todos estos años que han pasado donde se había olvidado esta investigación, ¿hoy la familia se siente más segura para enfrentar al narcotráfico y que haya justicia en el caso, o se siguen sintiendo como en aquel momento? Pues obviamente que el país es muy distinto hoy de lo que era en ese momento y el cartel pues ya no existe como existía en aquel momento. Pero creo que hay muchas verdades que no se conocen y pues la familia ha estado un poco en la nebulosa frente al caso, digamos, no sabemos realmente qué fue lo que pasó, cómo fue, no tenemos mayores detalles. Después, como permítanme insistir, pero después de la muerte de Héctor Giraldo realmente no se ha sabido nada de verdad sobre el asesinato de don Guillermo. ¿Qué significado tiene para la justicia colombiana, para el Estado colombiano, que se esclarezca este caso? Yo creo que es muy importante, es uno de los asesinatos, digamos, insignes en aquel momento. Fue un ataque que realmente conmovió al país, primero que todo, puso contra la pared al periodismo colombiano, lo hizo levantarse con mucha seriedad, digamos, en la batalla frente al narcotráfico, a la sociedad entera en realidad, porque digamos que el asesinato de don Guillermo fue, pues una cosa es asesinar a un ministro, que de alguna manera la gente cree que puede ser un objetivo, pero al director de un medio en aquel momento, que lo único que hacía era escribir, su única arma era la palabra, pues realmente fue un asesinato muy significativo en esa batalla contra el narcotráfico. Y pues que no haya pasado nada, que no se haya querido esclarecer, que nunca, al parecer, vayamos a saber por qué lo mataron y quiénes pudieron estar involucrados alrededor de ese asesinato, pues realmente deja mucho que desear, digamos, de nuestra justicia. Pero retomando un poco lo que dice en este momento, tal vez nunca lleguemos a saber lo que realmente pasó. ¿No tiene confianza en la justicia colombiana? La verdad, no mucho. ¿Por qué? Pues porque han pasado 32 años y nunca han querido, nunca quisieron continuar el camino que llevaba Héctor Giraldo, y que fue asesinado precisamente porque estaba encontrando y jalando las cuerdas que había que jalar, y otros valientes que murieron en el caso también. Todos los que se acercaron a la verdad fueron asesinados en este caso. Entonces, pues, y eso fue hace muchos años, y de ahí en adelante no ha servido sino para titulares de vez en cuando, de manera que yo personalmente, pues no puedo hablar por toda la familia, pero yo personalmente no tengo mucha confianza en la justicia colombiana frente a este caso. Ni siquiera después de tantos años que hay otras personas en el gobierno, que hay otros miembros en la justicia colombiana, que incluso tal vez ya no existe Pablo Escobar como tal, aunque pueden estar organizados en otras bandas criminales. Pues ojalá, la esperanza no se debe perder, ojalá que este nuevo avance, aunque todavía no veo el avance, pero digamos que este nuevas pruebas que al parecer están apareciendo, nos permitan que realmente sepamos qué fue lo que pasó.
¿Hay alguna prueba medular para esclarecer este caso que la familia tenga en su poder que pudiera de verdad llevar a resolver el crimen y castigar a los responsables? No, creo que como te he dicho durante toda esta entrevista, lo último a lo que se llegó fue lo que hizo Héctor Giraldo. A partir de ese momento la familia no quiso acercar la muerte más alrededor del asesinato de don Guillermo y se abandonaron, digamos, todas las averiguaciones que valientemente venía haciendo Héctor. Tenemos televidentes en varios países de América Latina, de Centro y obviamente de Norteamérica, México y Estados Unidos. Me gustaría preguntarle a usted si nos puede ayudar, ¿por qué es un hito para el periodismo colombiano el caso de Guillermo Cano? Bueno, más o menos te lo decía antes, primero era una voz bastante solitaria hasta el momento en que fue asesinado en esta batalla contra el narcotráfico. En ese momento realmente los narcotraficantes eran vistos como algo más bien exótico en el país, más bien como una gente que se vestía raro y que usaba muchas joyas y grandes propiedades. Y más bien la gente estaba pendiente de que ojalá alguno de estos narcos se fijara en su propiedad para que se la pagara 5 veces lo que valía. Y hoy los políticos y mucha gente poderosa tratando de acercarse a ellos para ir a sus fiestas y a sus yates y a todos sus placeres. De manera que en ese momento la voz de Guillermo Cano era bastante solitaria, advirtiendo todo lo que le iba a pasar a Colombia y que después pasó, y que posiblemente si le hubiéramos hecho caso en su momento, pues algo hubiéramos evitado. Su asesinato además, pues como te digo, por fortuna despertó al periodismo colombiano. Tanto fue así pues que hubo aquel único reacción que hubo en Colombia al día siguiente de su muerte. Durante 24 horas no hubo televisión, no hubo radio, no hubo periódicos. Estuvimos en silencio de medios de comunicación y creo que eso fue un punto que, digamos, que le mostró al país el tamaño de la amenaza que se venía sobre todo el país, no solamente sobre los periodistas. Y sin duda alguna que su muerte despertó al periodismo colombiano, que a partir de ahí hizo un trabajo valiente, digamos, en esclarecer y en investigar todo lo que estaba sucediendo con este nuevo poder del narcotráfico. De manera que yo creo que el ejemplo, además, digamos, para los periodistas de Guillermo Cano, de haber puesto los intereses de la verdad, de la decencia, por encima de cualquier otro interés, incluso el de su propia vida, pues creo que es un ejemplo que todavía resuena en las redacciones de este país. Claro, y también es un caso seguido a nivel internacional. Usted decía que la muerte de Guillermo Cano despertó a los periodistas de Colombia. Evidentemente fue fundamental en hacer que la democracia, el acceso a la información, la libertad de prensa se procurara en este país y en muchos otros donde tienen conocimiento de la historia. Pero, ¿valió la pena el sacrificio de Guillermo Cano? Pues eso es una pregunta bastante difícil, ¿no? No creo que ninguna vida valga la pena perderla por nada, pero sí creo que su ejemplo, digamos, perdura. Su ejemplo creo que es muy significativo, como tú bien dices, para el mundo entero. Por algo, digamos, el Premio Mundial de Libertad de Prensa lleva su nombre, porque es un reconocimiento a que pues los periodistas tenemos que llegar hasta el final en lo que hacemos y comprometernos con la sociedad para la que trabajamos. Y ese es el ejemplo claro que dejó Guillermo Cano en vida. Obviamente, pues cuando uno ve el poder del narcotráfico y todo lo que le ha sucedido y le sigue sucediendo a este país alrededor del narcotráfico durante todos estos años, pues podría decir que no valió la pena, porque pues han seguido mandando de alguna manera en este país. Pero yo creo que de todos modos su ejemplo pues perdura y eso hace que haya valido la pena todo lo que hizo. Y hay lecciones aprendidas tanto del Estado colombiano, de la justicia para enfrentar al narcotráfico, y obviamente también hay una lección aprendida para el periodismo, para luchar por él, para asegurar el trabajo de los periodistas, para
conservar el acceso a la información, la libertad de prensa como un valor democrático? Pues sí, yo sí creo que eso es, digamos, por eso es que trabajamos los periodistas, porque realmente se valore digamos, el efecto sano y positivo que produce el buen periodismo en cualquier sociedad. Para eso trabajamos y creo que el ejemplo de Guillermo Cano está ahí para que no lo dejemos morir y para impulsarnos a hacer el periodismo con suficiente rigor y con suficiente, digamos, valentía como lo hizo él. Fidel Cano, director del Espectador, está con nosotros en Suma la Noticia. Gracias por seguir con nosotros en Suma la Noticia. Fidel Cano, nos quedan apenas unos minutos. Me gustaría pedirle un comentario final sobre cómo se siente la familia frente a esta noticia, a esta investigación en curso para determinar quién fue el responsable, si es que se puede saber toda la verdad en el caso del asesinato de Guillermo Cano. Pues con algo de esperanza, obviamente. Cualquier indicio de que se pueda llegar a conocer toda la verdad sobre el asesinato de don Guillermo, pues hay que recibirlo con beneplácito. Ojalá que realmente algún día podamos saber qué fue lo que sucedió. ¿Hay paz, tranquilidad? ¿Hay más tranquilidad? Wow. Pues no, la verdad todavía no se ha avanzado como para tener tranquilidad de algún tipo, pero obviamente que se enciende una llama de esperanza. Vamos a ver cómo continúa la Fiscalía en sus averiguaciones. Por último, el proceder de la Fiscalía contra alias Popeye, ¿en qué situación lo pone a la familia? No, en ninguna, como te digo, nosotros, y bueno, su familia más íntima, que es la que debería estar hablando aquí, no yo, pues realmente, como te digo, decidió en su momento que no valía la pena seguir llenando de muerte este caso alrededor, y con la muerte de Héctor Giraldo decidió hacerse a un lado. Le agradezco el tiempo para la tarde de NTN 24, Fidel Cano. Gracias por estos minutos. Bueno, que estén bien. Chao. Hasta luego. Pedro Vaca, un comentario final. Bueno, en sintonía con lo que planteaba Fidel Cano, todo avance tiene que ser recibido con las manos abiertas, pero tampoco puede ser valorado como lo que no es. Es decir, esto no es una condena judicial de momento, esto es un proceso al que le quedan muchas instancias, y eso tampoco puede opacar el nivel de negligencia histórico de muchos años del Poder Judicial en consolidar un nivel de impunidad muy, muy alto. Juan Francisco Navarrete. Bueno, yo creo que el Estado está en deuda con este tipo de crímenes. Creo que haber luchado por declarar los crímenes de lesa humanidad, el de don Guillermo Cano y otros que se han declarado de lesa humanidad, no es simplemente para hacer un homenaje a ellos, sino esto debe tener una repercusión real. Y es que la institución estatal que hoy existe, que es la Fiscalía, que en el 80 y pico no existía, a partir del 94, del 94 existe, del 2004 existe la Fiscalía, nosotros debemos pensar como órgano acusatorio que la Fiscalía debe tener la capacidad de esclarecer este crimen y de dar unos resultados mucho más contundentes. Vamos con Juan Francisco Navarrete y Pedro Vaca por estar con nosotros aquí en Suma la Noticia. Nosotros nos vemos la próxima con más temas de debate. Pásela bien.